Muy bien. ¿Si lo alcanzan a ver todos o lo subimos? ¿Está bien? ¿Lo subimos? Ok. Perdón, muchachos. Vamos a repartir unas hojas, un juego de hojas por familia que nos están ayudando los sugieres. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Y un juego de hojas por familia, si me hacen el favor, por favor. Van a ser necesarias para la plática de esta mañana, el estudio de esta mañana. Y usted puede ahí irlas contestando, porque hay unas preguntas ahí. ¿Está bien? Bueno. ¿Estamos listos? ¿Ya no hay hojas? ¿Alguien falta de hojita? Allá, mi amor, por favor. Muy bien. ¿Estamos? ¿Ya nadie falta de hoja? ¿Todos tienen? Ok. Bueno, vamos a orar por la palabra de esta mañana. Les pido que presten su atención, que tomen su lugar, ordenados, ¿verdad? Para recibir la palabra, por favor. Vamos a orar. Señor, damos gracias porque nos vas a hablar hoy, Señor. Queremos ser tierra fértil para escuchar tu voz y ponerla por obra, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ponemos toda preocupación en tus manos, toda ansiedad la echamos fuera de nosotros, y para que tú, Dios, puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amados, Jesús, el Señor Jesús, habló muchas de sus enseñanzas por parábolas. El título de este mensaje yo lo llamo Sembrados en buena tierra. Sembrados en buena tierra. Dile al que está enseguida de ti: vamos a ser sembrados en buena tierra. Somos sembrados en buena tierra. Jesús habló por parábolas, y en una ocasión, fíjense bien, ahí en Mateo 13:9, Jesús dijo estas palabras. Dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Jesús respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Mira, yo quiero decirte, las parábolas son ingeniosas imágenes, fíjate bien, en palabras sencillas, con lecciones espirituales profundas. Jesús enseñó de cosas sencillas de la vida cotidiana tremendas enseñanzas espirituales del reino de Dios, al que tú y yo hemos sido llamados a pertenecer, al que tú y yo hemos sido llamados a vivir. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos trasladados de un reino de tinieblas, alejados de Dios, y somos trasladados a un reino de luz, al reino de Dios, donde hay vida eterna y donde en esta vida podemos contar con la ayuda y el socorro de nuestro Padre Celestial, quien dijo amén. Entonces, el Señor siempre usó muchas parábolas para enseñar. Ahora, ¿por qué usó parábolas? Porque aunque son enseñanzas tan sencillas de la vida cotidiana, para los incrédulos, amados, para los que se niegan a creer, no les enseñan y no les revelan el reino de Dios. Pero para los que tienen oídos y oyen, ¿qué quiere decir? Los que quieren escuchar, pero también quieren entender. No solamente se conforman con los milagros de Jesús, sino quieren sus enseñanzas para transformar sus vidas. Esos son los que realmente van a entender las parábolas del Señor, que nos enseñan verdades espirituales profundas. Entonces Jesús no está haciendo acepción de personas, diciendo unos van a entender y ustedes sí van a entender. Lo que pasa es que la incredulidad de la gente
es la que los lleva a su propia ceguera espiritual. El que quiere entender la palabra de Dios la va a entender, amados, porque Dios quiere que así sea, que todos la entiendan, desde pequeños hasta grandes. Pero el que se empeña en ser incrédulo, el que se empeña en querer hacer las cosas a su manera, no las va a entender. Y por eso Jesús dice: ustedes, a sus discípulos, ustedes las van a entender, les voy a explicar. Pero otros no, porque otros, amados, están empeñados en ser incrédulos. Pero para ti, para mí, todos los que hemos decidido seguir a Cristo Jesús, somos llamados a entender las enseñanzas gloriosas que Cristo nos dejó para ponerlas por obra y así tener resultados y una vida diferente en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, ahí en Mateo 13:16, Jesús dice: pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Todo el Antiguo Testamento nos relata de personas hambrientas, deseosas de haber visto al Mesías. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, a todos los que creemos en Él, que nosotros somos benditos porque ya lo hemos visto. ¿Has visto obrar a Dios en tu vida? ¿Cuántos han visto obrar a Dios en tu vida? Hemos creído y hemos visto. No somos personas que necesitaron ver para creer. Somos creyentes y es así como vemos. Y por eso el Señor dice: benditos los que oyen, los que escuchan. Muchos anhelaron ver a un Mesías redimiendo el corazón del hombre, y nosotros ya lo vimos en la cruz del Calvario. Ahora, Mateo 13, del 1 al 9, leamos. Vamos a estudiar la parábola del sembrador. Mateo 13, 1 al 9. Sí se está grabando la predicación, ¿verdad, Mitch? Dice: más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era profunda. Dice: pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a ser de los que tienen oídos para oír, de los que escuchamos y entendemos. ¿Quién dijo amén? De esto se trata: ser personas que escuchen y entiendan, discípulos que indaguen, que tengan hambre de la Escritura para poderla aplicar en nuestras vidas y que dé un fruto, amados. Ahora, ¿a quién representa este sembrador que salió a sembrar la semilla? En Marcos 4:14 dice que el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, ¿a quién representa el sembrador? Todo aquel que siembra la palabra de Dios. Número 3, ¿qué representa la semilla? Lucas 8:11 dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué representa la tierra? ¿Qué representa la tierra? El corazón.
humano, el corazón humano. Ahora, los 4 tipos de terreno, aquí los tenemos, ¿los pueden ver? Los 4 tipos de terreno, ¿los pueden ver? ¿Sí? Tenemos el número 1, que es un suelo duro, donde no puede penetrar la semilla. ¿Por qué? Porque no cae donde debió de haber caído, y por lo tanto los pájaros vienen y se las comen, ¿verdad? Tenemos el segundo terreno, que es un terreno donde tenía poca profundidad la tierra porque había piedras. Tenemos el tercer terreno, que es un lugar donde brotaron espinos y ahogaron la semilla y no produjo fruto. Y tenemos un cuarto lugar, una tierra fértil, preparada, barbechada, removida, regadita, para que pueda dar un fruto. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, los 4 tipos de terreno representan las diferentes respuestas que podemos obtener al anunciar el mensaje de Dios. Algunas personas están endurecidas, otras son superficiales y otras tienen demasiadas preocupaciones que los distraen, y algunos van a ser receptivos de la palabra. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo está enraizada la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Número 1, número 2, o número 3, o número 4? Ya parezco Chabelo con las catapixias, ¿verdad? ¿Quién escoge el cuate? El número 2. Pues el número 2, no. Era el número 4. Pim, 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 ¿verdad? ¿Qué tipo de terreno somos? Entonces vamos a entender este pasaje de 2 puntos de vista. Vamos a entender este pasaje de 2 puntos de vista. Tú que recibes la semilla de parte de Dios de la manera correcta, ¿ok? Tú y yo somos terrenos. Y cuando ya la recibimos, ¿qué crees que pasa? Cuando tú y yo recibimos la palabra y pudimos ser tierra fértil, nos convertimos en los sembradores de la palabra, en el sembrador de la semilla. Ahora, este mensaje va a tener 2 aplicaciones. Te va a ayudar a definir qué tipo de terreno eres tú, y nos va a ayudar a que como iglesia volvamos a recordar cuál es la visión de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la visión que tenemos como iglesia al llevar las buenas nuevas del evangelio? ¿Por qué, amados? Porque es un deseo de Dios que nosotros como comunidad, como iglesia Renueva, estemos totalmente apegados al corazón de Cristo a través de sus escrituras. Ahora, la explicación de esta parábola está en Mateo 13:19. Jesús empieza a explicar esta parábola y dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen del mensaje del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Fíjate bien, Jesús está afirmando que este tipo de personas literalmente están expuestas al maligno, porque está endurecido su corazón, y por lo tanto cae la semilla y vienen los pájaros, las aves que representan al maligno, y se roban la palabra, y por lo tanto la promesa se olvida, y por lo tanto no hubo un cambio en el corazón, y por lo tanto la persona no pudo disfrutar del fruto que ocasiona seguir a Cristo. Y por lo tanto, como persona, y en sus hojas ustedes lo pueden leer, estos son los de duro corazón. Los de este terreno son las personas con duro corazón, aquellos que dicen creer en Dios, pero a su manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Cuando endurecemos nuestra mente y corazón a obedecer la palabra de Dios, nos creamos nuestra propia manera de seguir a Dios y quedamos expuestos, siendo presa fácil para Satanás.
Yo quiero decirte, Dios nos llama a creer en su palabra y a atesorarla a la manera de Él. Tú no te puedes hacer una idea de Dios. Tú no te puedes hacer una idea de Dios. Tú tienes que ver cómo es Dios de acuerdo a la palabra. Y vas a abrazar y vas a creer en Dios a la manera de Dios, no a tu manera, no a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a errar. Porque tú vas a bajar a Dios a tu propia opinión, cuando Dios es uno, cuando Dios es amor, cuando Dios es paciencia, cuando Dios también es fuego consumidor. Entonces la realidad de las cosas es que no podemos ser personas con un corazón endurecido y decir: está bien, creo en Dios, creo en Jesús, pero a mi manera, como mi abuelito me enseñó. No, amados, a la manera de Dios, a la manera de Él. Ahora, como iglesia, ahí te pongo en las notas y les reparto este juego de notas para que las guarden. No las llenen, por favor, de chile colorado ni de frijolitos. Guárdenlas en una carpetita ahí junto a su Biblia, para que usted tenga en mente y en su corazón esta enseñanza. ¿Qué tipo de terreno soy y qué tipo de iglesia voy a ser? Como iglesia debemos ofrecer una misión y visión fiel a la palabra de Dios, apartada de mandamientos de hombres y fundamentado solamente en la Biblia. Y evitar ofrecer oportunidades para que cada quien decida lo que cree que es bueno hacer, sin basarlo en la palabra de Dios. Tú no puedes ser un sembrador de la palabra diciendo: sí, está bien, no importa cómo decidas creer, hazlo. Todos vamos a llegar allá con Dios un día y nos vamos a saludar y nos vamos a pasar bien chévere todos, a gusto, una Coca-Cola allá en el cielo. No podemos ofrecer oportunidades a la gente de creer a la manera que ellos quieran. Tenemos que exponer la palabra como es. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y solo en Jesucristo podemos obtener perdón de pecados y salvación y vida eterna. Amén. Ahora, entre piedras, ¿cuáles son el tipo de personas que semeja a este terreno? Versículo 20 dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Amén. Sí, vamos. Sí, es cierto, pastor, vamos con usted. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Yo te voy a decir algo: para un agricultor, un terreno con piedras es un problemón, amados. ¿Por qué? Porque este tipo de terreno se ve como que si fuera tierra, pero debajo de la tierra, a poca distancia de la superficie, hay tierras. Y por lo tanto el fruto comienza a salir, pareciera que empieza a salir, pero como la raíz se topa con las piedras, se ahoga. Entonces sale el sol y se quema y no tenemos fruto. Se quema lo que podía haber sido fruto. ¿Por qué? Porque el sol de la persecución, el sol de la tribulación, quema lo que pudo haber sido fruto. Yo quiero decirte que somos llamados a permanecer en las tribulaciones. Somos llamados, ahorita lo testificó Mónica. Hay broncas, hay situaciones adversas, pero mi fe por Cristo no cambia. Mi fe por Cristo es estable. Mi fe por Cristo va más allá de una emoción. Durante un tiempo la cosecha podría verse saludable y con buena potencialidad, pero cuando sale el sol y el agua falta, se extingue tan rápidamente como surgió. Son aquellos cuya fe es meramente temporal, escuchan el evangelio, responden de forma rápida y superficial, quizá porque tienen algún motivo egoísta. Quizá porque quieren que solamente Dios arregle sus problemas. Y como los 10 leprosos, Jesús los sanó a los 10, pero nomás volvió uno a darle gracias. Tú debes de saber que necesitas ser un terreno
que no sea de piedras. No solamente para que Él haga el milagro. No solamente porque para que Él te haga el favor, no. Que Él sea el Señor de tu vida y que la palabra de Dios sea la que te nutra y que te alimente y que puedas perseverar para vida eterna y no pueda ser superficial tu fe. Porque créemelo, va a salir el sol. Va a salir el sol, en ocasiones va a faltar el agua. Mi pregunta es, ¿hay piedras en tu corazón? ¿Hay piedras en tu corazón? ¿Tu fe es superficial? Primera de Juan 2:19. El apóstol Juan dijo estas palabras: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Por qué, amados? Porque como personas, como familias, vamos a tener prueba y como iglesia tendremos pruebas. Como iglesia tendremos pruebas. Como iglesia tendremos pruebas y seremos probados. ¿Para qué? Para que nuestra fe permanezca fiel. Amados, como persona debo de buscar entender el mensaje y atesorarlo en mi corazón, aprendiendo a diferenciar entre lo eterno y lo superficial. Cuando tú y yo entendamos que nuestra felicidad depende de lo eterno, las circunstancias de la vida no podrán apagar el gozo de nuestro corazón. No podrá apagar el gozo de nuestro corazón cuando entendamos que somos llamados a lo eterno y es temporal la aflicción, es temporal la prueba, pero Cristo es eterno y la vida que Él promete es eterna y en eso nos gozamos. En eso nos gozamos. En eso nos gozamos porque nosotros no nos guiamos por lo que ven nuestros ojos físicos, sino por lo que ven nuestros ojos espirituales. Y tú y yo hemos decidido ver a Cristo en toda situación. Como iglesia debemos tener el cuidado de no enseñar cosas superficiales que no llegan a confrontar a las personas con su pecado y su necesidad de Dios. Es necesario enfocarnos en lo eterno. Cristo, la salvación, los tesoros en el cielo, nuestra misión de predicar la palabra de Dios, el resto es secundario. Tú y yo como iglesia tenemos la misión de predicar a Cristo, predicar lo eterno. Todo lo demás es secundario. ¿Cómo le vamos a hacer? Es secundario. Todo es secundario. Cristo es la prioridad. Cristo es el mensaje. Cristo es el Señor. La fe de los creyentes no se alimenta de las emociones, amados, sino de la palabra de Dios. Romanos 10:17 está en las pantallas. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vamos a hacer crecer nuestra fe por emociones, la vamos a hacer crecer por oír la palabra de Dios. No somos llamados a un terreno lleno de piedras, somos llamados a tierra fértil. Amén. Amados, ¿tienen calor? Esperemos que pronto podamos comprar más abanicos. Necesitamos de perdiz otros 2. ¿Sí? Entre espinos. Entre espinos. ¿Quiénes son los de entre espinos? Mateo 13:22 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de las riquezas, así que no producen ningún fruto. Estos entre espinos son los que están cerca de Dios, pero solo buscando un beneficio personal. Es un cristianismo egocéntrico y por lo tanto errado. Aquí intenté recoger pues de esos toritos que salen en la maleza para ejemplificar que es un terreno donde no puede haber fruto. Es bien incómodo para un agricultor
ver su terreno y de repente ver que hay espinos, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero a las macetas que están aquí afuera en el patio, hay unas macetitas bien bonitas con florecitas y de repente salen unas plantillas ahí, espinillos ahí y toritos, y cómo pacan el fruto, ¿verdad? Entonces fíjate bien, este tipo de espino significa el mismo término de la palabra que está en Génesis 3:17, y te lo voy a leer. Dice: y el hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol de que te ordenó que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Es la misma palabra. Los espinos que dice la parábola es la misma palabra espinos, acanca se dice en el hebreo original. Es la misma palabra donde el Señor le dice al hombre después de pecar: espinos te producirá la vida. Ahora, esta palabra no quiere decir que el trabajo es una maldición, ¿verdad? El trabajo es una bendición. La misma palabra dice: el que no trabaje, que no coma. Tenemos que chambear, tenemos que ganar el pan de cada día, trabajando, ¿verdad? Esforzándonos. Pero, amados, la maldición es vivir afanado por lo terrenal, olvidando las cosas de Dios. Alguien dijo por ahí: ¿qué locura mayor puede haber que el hombre trabaje por la comida que perece y descuide el alimento de la vida eterna? Porque para el trabajo y para ganarnos los pesos y para ganarnos el pan de cada día nos esforzamos. Estamos dispuestos a dar la milla extra, a volver a barrer, a volver a pulir, a volver a pintar, a volver a soldar, a volver a trabajar, a volver a cargar. Estamos dispuestos. Pero qué locura mayor es que así como somos de intensos para la comida que perece, no podamos ser intensos para la comida espiritual que permanece para siempre. Porque la palabra de Dios dice que todo pasará, pero mis palabras no pasarán, permanecerán. Entonces, los espinos es el afán por las cosas terrenales, olvidando las cosas de Dios. Lucas 16:13, Jesús dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizados al dinero. Como persona debemos entender que el centro no somos nosotros, sino Cristo. No se encuentra la salvación alrededor de nosotros, sino en Cristo. También entender que las riquezas materiales ni el placer son esencialmente malos, amados. No vayamos a interpretar. No son necesariamente malos si se les da el lugar que les corresponde. La riqueza y el placer se deben de recibir, fíjate bien, con acción de gracias, como bondadosos regalos de la mano de Dios. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. No son malas la riqueza ni el placer cuando están en el lugar que Dios ha destinado que estén. Pero lo malo es amar más los regalos que al dador de los regalos. Lo malo es afanarnos más por lo terrenal y lo espiritual lo dejamos para el último. Alguien por ahí me dijo un detalle y se me llamó mucho la atención. Había un grupo de amigos cristianos y decidieron ir al balneario en domingo. No, sí, pues hoy faltamos a la iglesia
Vámonos a convivir. Es un convivio cristiano. Vamos a disfrutar. La Biblia nos llama a disfrutar con los hermanos. Pero una muchachita dijo: ¿por qué le quitamos el día al Señor? ¿Por qué no faltamos un día de trabajo para ir al balneario? Porque ahí sí nos bajan un 500. Pero al Señor no le hace. Qué locura más grande. Qué locura más grande. Qué locura más grande es trabajar con esmero por lo terrenal y olvidar lo espiritual. Este terreno de espinos no va a dar fruto, amados. No va a dar fruto. Como iglesia debemos centrarnos en comunicar el mensaje principal de la Biblia, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y de arrepentimiento, que nos lleve a producir ese fruto del Espíritu del que habla el siguiente verso. ¿Qué es lo que habla el siguiente verso? Versículo 23. Los de buena tierra. ¿Cuántos quieren ser de buena tierra? ¿Cuántos quieren ser de buena tierra? Dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. Estos representan a aquellos donde la tierra está preparada, se deposita la semilla y produce hasta 30, a 60, hasta 100 veces más, y vamos a poder ver el fruto tarde o temprano. Son aquellos, escucha, con Dios, en Dios y Dios en ellos, sembrados firmemente en Dios y en su palabra. Son los que se dejan transformar por la palabra de Dios. Son aquellos que se dejan transformar por la palabra de Dios. Son aquellos que dejan que Dios actúe en su corazón y por lo tanto que Él haga su obra maravillosa en cada corazón. Ahora te voy a explicar algo. El método del agricultor no tiene nada que ver en esta parábola. Esta parábola habla de los 4 terrenos. El agricultor siembra la palabra. Lo que tiene relevancia es el tipo de terreno. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser buenos terrenos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de tener un corazón fértil a la palabra de Dios. Es la lección que Jesús está enseñando. Es la lección. Es acerca de la tierra. Ahora, la semilla no tiene la culpa. Es la misma calidad de semilla la que se echó aquí, la que se echó aquí, la que se echó aquí, que la que se echó aquí. Lo que definió el fruto fue el tipo de terreno, no fue ni la semilla ni el agricultor. ¿Por qué? Porque el agricultor cumplió con echar la semilla. La situación es que el tipo de terreno fue el que hizo posible el fruto. La semilla, que es la palabra de Dios, siempre va a ser perfecta. No podemos echarle la culpa a la semilla. No, es que fue la palabra. No fue el terreno. El fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra correctamente. Tenemos que poner atención de cómo escuchamos la palabra. Fíjate bien, la señal de la fe auténtica es la perseverancia. Es un terreno donde no hay piedra, donde no hay dureza, donde no hay piedra, donde no hay espino, donde está lista para ser sembrada la palabra. El fruto del que habla
obviamente es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, acompáñame por favor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es templanza, versículo 23, es mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que te impide dar fruto? Es ser buen terreno. Y el fruto es evidente, amados, en nuestras actitudes día con día, en nuestros proyectos, en nuestra familia. El fruto es evidente. Este fruto no es algo que tengamos que luchar para ver, ¿dónde estará el fruto? No, es algo evidente. La fe que persevera es el fruto de que has escuchado la palabra correctamente. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alguien que ha recibido la palabra correctamente adora no solamente con sus labios, sino con su estilo de vida, y le da gloria a Cristo con todo lo que es. Y vemos la evidencia y podemos ver que realmente hay un fruto. Ahora, debemos entender que es deber de cada persona tener un corazón preparado y listo para recibir la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Vuelvo a hacerte la pregunta desde el inicio: ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Y qué tipo de terreno estamos siendo como iglesia? Estamos ofreciendo un evangelio donde podemos decirle a la gente: no importa cómo creas, lo importante es que creamos en Dios. O estamos ofreciendo un evangelio centrado en las emociones, o estamos ofreciendo un evangelio donde el afán principal somos nosotros mismos y lo terrenal, o estamos ofreciendo el evangelio de Jesucristo, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre para salvación. Como persona debo alimentarme diariamente de la palabra de Dios para que ésta vaya transformando nuestro corazón y reflejándose en nuestras actitudes, reacciones a la vida y en general en la vida diaria, produciendo el fruto esperado por Dios. Esos 9 frutos es lo que Dios quiere producir en tu vida. Templanza, templados, amados. Aunque el clima esté frío, tú y yo estamos templados. Aunque el clima esté caluroso como hoy, tú y yo estamos templados. No somos llamados a estar conforme a las circunstancias, somos llamados a estar conforme a la palabra de Dios. No somos llamados a que nos dominen nuestras emociones, estamos llamados a dominarnos a nosotros mismos por el poder de Cristo en nuestras vidas. Como iglesia debemos impulsar a la gente a permanecer en la palabra de Dios para convertirnos así en un verdadero seguidor de Jesucristo. Esa es la visión de esta iglesia. Queremos que esta iglesia sea así, ¿verdad? Así, amados. No queremos dureza, ni piedras, ni espinos. Queremos el número 4. ¿Quién se queda con el número 4? ¿Quién se queda con el número 4? Dijo Chabelo, ¿verdad? Pues al número 4 le tenemos fruto. Destapa la cortina y el fruto, ¿no? El fruto, amados. Pero es tu responsabilidad preparar tu corazón. Y te tengo noticias. No podemos solos preparar el corazón. Necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Señor dice en Juan 8:31, dijo:
Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Para permanecer necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo porque en Juan 16:8 dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y sabes cómo hacemos que la intervención del Espíritu Santo esté en nuestro corazón? ¿Sabes cómo lo hacemos? Con una comunión diaria, en oración. Si la tierra no se barbecha, si la tierra no se remueve y no se barbecha, no puede ser sembrada. No puede ser sembrada. ¿Me podría ayudar, Janet, por favor? Mira, quiero terminar con esto. Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cristo te trajo a sus caminos. Cristo está interviniendo en ti. No es casualidad de que estés aquí. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Jesús te eligió y te vio y Él quiere todo contigo. ¿Estás dispuesto? El deseo de Dios es que tú lleves mucho fruto y que los tuyos lo vean. Escucha, no somos cristianos solamente de palabra. Somos cristianos de hecho. Pero muchas veces no lo hemos podido hacer porque no hemos sido buen terreno, amados. Acompáñame a Marcos 11, por favor. Me encanta esta historia, versículo 12. A la mañana siguiente, Marcos 11:12. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Él era 100% Dios y 100% hombre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Se le antojó un higo a nuestro Señor. ¿Lo pueden imaginar? En el sol, predicando el reino, predicando el evangelio, y le dio hambre. Y vio una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Tal vez muchos dirán: qué incomprensivo Jesús. No era el tiempo para dar fruto. ¿Por qué se enojó y maldijo la higuera? Jesús estaba enseñando un principio espiritual del reino, amados. ¿Y sabes cuál es? Que no hay temporadas. No hay temporadas para dar fruto espiritual. La temporada es hoy. Es hoy. No es mañana. No es cuando las cosas estén bien. Cuando estén bien, pastor, ahora sí le voy a echar ganas con Dios. No, no, amados, es hoy. Es hoy. El Señor está buscando fruto. El Señor está buscando abajo de la higuera, porque la higuera está frondosa. El Señor quiere fruto hoy, hermano. Hoy. Él quiere salvar tu matrimonio. Él quiere salvar tu familia, la relación entre padres e hijos. Hoy quiere ver fruto. Versículo 21 dice:
Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó de la higuera: mira, Rabí, la higuera que maldijiste marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Inmediatamente Jesús liga el fruto espiritual que Él quiere ver con una persona que le busca. Una persona que le busca está preparando el terreno. Una persona que ora está preparando el terreno. Y una persona que se arrepiente de corazón y perdona está preparando el terreno. Jesús dijo: tengan fe. Tengan fe. ¿Por qué? Porque esto se trata de fe, amados. De que creas en la palabra implantada, de que creas con el corazón. No se trata de seguir una religión, se trata de creer en el Cristo precioso que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y todas las enseñanzas que nos habla por parábolas son los misterios revelados del reino de los cielos que nos pertenece, porque al Padre le ha placido darnos su reino. Mi pregunta: ¿quieres entrar en el reino de Dios? 1, 2, 3 o 4. ¿Quiénes son los del 4?